Hola amigos, ¿cómo están? Hemos enfocado más el canal y ahora nos hemos convertido en páginas secretas. Vamos a hablar de esos libros que están al margen de sus autores. No las obras más conocidas de ellos, sino algunas de esas joyitas que a veces pasan desapercibidas por ahí, pero que necesitamos conocer. En esta ocasión vamos a hablar un poco de una de las obras bastante interesantes que a mí me parece ha creado el gran ruso Vladimir Nabokov. Es una obra no tan conocida, pero la verdad que vale la pena leerla. ¿Cómo se llama? La auténtica vida de Sebastian Kneiss. Una obra muy interesante dentro de la producción nabokoviana. Yo creo que vale la pena leerla. Vamos a hablar un poco de ella. La verdadera vida de Sebastian Kneiss. ¿De qué va la verdadera vida de Sebastian Kneiss? Es la biografía creada por el hermano de Sebastian para desmentir una que ya había creado el agente editor de Sebastian. Sebastian era un autor relativamente popular en la Inglaterra de mediados del siglo XX y su editor, tras su muerte, ha creado una biografía un tanto pretenciosa y falta de objetividad. Entonces su hermano, al enterarse de la existencia de esta biografía que no concuerda con lo que él recuerda de lo que fue la vida de su hermano y de los libros que escribió, decide realizar él una para conocer mejor a su medio hermano, ya que su hermano, que en este caso se denomina B, es medio hermano de Sebastian Kneiss, y él decide comenzar a investigar, a entrevistar a las mujeres que vivieron con Sebastián, las personas que los conocieron, otros escritores, todas las personas que estuvieron en el entorno de Sebastián, y él de esta manera intenta reproducir una biografía fiel de cómo él recuerda, tiene nociones de cómo era realmente su medio hermano. Entonces es una lectura bastante interesante en cuanto al modo en que Vladimir Nabokov va desmintiendo esa biografía y creando una nueva, dándonos pistas sobre la forma en que Sebastián trataba su vida y cómo trataba a las personas a su alrededor. Además, nos lega ciertos análisis o pequeños fragmentos de esos libros que escribió Sebastian Kneiss. Son esas anécdotas sobre esas reseñas verdaderas sobre libros imaginarios, como decía Piglia, que le gustaba hacer a Borges. Entonces es un ejemplo muy interesante que tenemos aquí en la verdadera vida de Sebastian Kneiss. La verdadera vida de Sebastian Kneiss, realmente un libro bastante interesante que a mí me llamó la atención al ver su contenido, ya que estoy escribiendo algo que va en una línea parecida a esto, una pequeña novela, pero sobre todo porque ya había conocido a Nabokov y entiendo que es uno de sus libros menos conocidos. Con Nabokov yo inicié una relación que, vaya, quizás no le hubiera gustado a mi genial Paul Auster, ¿verdad? El serle infiel con adquiriendo el cariño de otro autor, pero yo comencé con Pálido Fuego, uno de los libros más divertidos, y hay otra reseña en el canal de los que he leído. Creo que el libro más divertido que he leído después del Quijote es Pálido Fuego de Nabokov, realmente. Un libro interesantísimo. Luego leí Desesperación, otro libro muy interesante de Nabokov, del que también haré un video en algún momento. Entonces, realmente no he leído Lolita todavía, que es su libro más famoso, quizás el más conocido, pero me he dedicado a tratar de entender mejor algunos de sus otros libros antes de leer Lolita. Y por eso he llegado al hecho de pues querer comentar la verdadera vida de Sebastian Kneiss, porque es un libro que plantea anécdotas interesantes. Esas vidas de escritores que a mí tanto me interesan, está plasmada de una manera muy interesante e indirectamente a través de los comentarios que hace el hermano de Sebastián, el señor B, en este libro. El que conoce a Vladimir Nabokov sabe la forma en que él utiliza el humor negro. Es un humor bastante ácido en ocasiones, pero que nos llena de alegría y satisfacción ver cómo él maneja de una manera adecuada
esas cosas. Por ejemplo, Sebastián Kneipp nació el 31 de diciembre de 1899, comienza diciendo su hermano B, en la antigua capital de mi patria, se refiere a Rusia. Una vieja dama rusa me mostró una vez en París, suplicándome por algún misterioso motivo que no divulgara su nombre. Entonces así inicia el libro. Pero unos párrafos más adelante, entonces, el narrador dice, su nombre era Olga Olenovna Orlova. ¿No habría sido una pena omitir esta aliteración ovoide? O sea, ella le pidió encarecidamente que no revelase el nombre, pero es lo primero que hace realmente el narrador, revelarnos el nombre de la señora. Porque él dice que posiblemente ya ella nunca leería el libro, quizá ella estaría muerta. O sea, es un humor así muy a lo Nabokov, que realmente nos llena de satisfacción ver cómo él va trabajando el humor de una manera muy sarcástica dentro del libro. Ya en el segundo capítulo, el señor B, hermano de Sebastián Kneipp, nos dice, he procurado dar una imagen coherente de cuanto vi de mi hermano en aquellos días infantiles, entre 1910, el año en que empecé a tener conciencia, y 1919, el año en que partió para Inglaterra. Pero la tarea es superior a mis medios. Es decir, es un narrador en el cual no podemos confiar totalmente, porque él mismo está recogiendo informaciones de terceros, de personas que conocieron a Sebastián, de personas que tuvieron algún tipo de relación con él, pero no es una información fidedigna. Es el tipo de narrador donde nosotros decimos, bueno, ¿hasta qué punto yo como lector puedo confiar en este narrador, lo que me está planteando, lo que me está diciendo, que es algo muy interesante a la hora de narrar? Más adelante, en el capítulo 3, ya el narrador nos informa de la forma en que el señor Goodman, el que compuso esa biografía muy maltrecha sobre Sebastián Kneipp, trabajaba. Es curioso constar que Goodman, al citar al mismo pasaje, se contenta con observar que Sebastián Kneipp estaba prendado del lado cómico de las cosas y era tan incapaz de tomarlas por el lado serio que se las compuso sin ser de naturaleza cínica o insensible, para jugar con las emociones íntimas que el resto de la humanidad considera sagradas. No es de asombrarse que este solemne biógrafo no acierte nunca al interpretar cualquier rasgo de su héroe. Ahí ya él nos confiesa cómo el señor Goodman no estaba realizando la biografía correcta que él entendía acerca de su hermano. Entonces tendrá que ir investigando. Y él se va a trasladar por diferentes países dentro de Europa, conocerá diferentes mujeres que tuvieron relaciones con él y nos irá relatando poco a poco anécdotas propias de las que desarrollaba Sebastián Kneipp en sus libros. Poderosamente la atención un pequeño párrafo que hay ya casi hacia el final de la novela, que dice de la siguiente manera: escribirá que mirar las estrellas le producían una sensación de náusea y temor, como por ejemplo cuando miramos las entrañas de un animal descuartizado. Miren cómo él compara, o sea, ver las estrellas con el interior de un animal descuartizado. Pero lo que más me llama la atención de ese pequeño párrafo es que es algo muy parecido a lo que hace Yukio Mishima en El marino que perdió la gracia del mar, porque es una de las imágenes que más me perturbó, o debería decir me cautivó de esa obra de Mishima, cuando él menciona como constelaciones las entrañas de un gatito muerto. Entonces miren ahí como a veces sin querer, o uno podría hablar también de un plagio creativo quizá, pero miren qué interesante se dan esas anécdotas literarias donde se ven, uno puede crear paralelismos entre lo que ha escrito un autor y otro. Por eso dicen algunos que nadie es 100% original, ¿verdad? Pero miren qué interesante, y a mí me gustó mucho, me llamó mucho la atención ese pasaje, comparando esto que dice Nabokov con lo que dijo Mishima. Otro pequeño pasaje que me parece brillante: el perfil de aquella montaña pudo ser el fondo de una noche inolvidable. El lugar entero me parecía un inmenso montón de desperdicios donde se hubiera perdido una alhaja. Mi fracaso era absurdo, horrible, doloroso.
La gravosa apatía de un sueño agotado. Desesperados manotazos en medio de cosas que se esfuman. ¿Por qué era el pasado tan rebelde? Qué interesante, ¿no? Decir, ¿por qué el pasado es tan rebelde? Como decía Sartre, yo tengo el pasado que he elegido. O sea, siempre traemos las anécdotas del pasado, las cosas que nos interesan. Ahora, ¿cómo se puede dar esto? Cuando estamos investigando el pasado de otra persona, ¿es más difícil o más fácil investigar el pasado de alguien que investigar nuestro propio pasado? Sabiendo las limitaciones que nuestra propia mente nos crea en torno a las cosas que queremos recordar, porque siempre tendemos a recordar cosas más o menos positivas, a menos que nos ataque, como decía Piglia, el remordimiento cuando recordamos cosas que no queremos recordar. Señores, por todo esto yo les recomiendo a ustedes que lean La verdadera vida de Sebastián Gallo. Es una obra no tan conocida de Nabokov, como ya decía, pero realmente vale la pena. Se van a divertir, van a aprender, van a ver reseñas de libros imaginarios. Es un complejo mundo, como todo a lo que Nabokov no tiene acostumbrado. Así que si les ha gustado este video, no olviden darle un like, seguirnos, porque seguiremos conociendo otros libros de las periferias, de esos libros que no son tan conocidos sus autores, pero que realmente vale la pena leerlos. Así que no dejen de seguirnos y muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo aquí en Páginas Secretas.